Ángulos positivos y negativos. Ángulos en posición normal. Para hablar de ángulos positivos y negativos, primero debemos tener en cuenta que estos deben estar ubicados en posición normal. Entonces, veamos qué significa que un ángulo esté en posición normal. Es aquel que su vértice coincide con el origen del plano cartesiano y además su lado inicial coincide con el semieje positivo de la X. Observemos, el vértice coincide con el origen y el lado inicial coincide con el eje positivo de la X. Veamos algunos ejemplos de ángulos en posición normal. Entonces, recordemos que el vértice coincide con el origen del plano y el lado inicial coincide con el eje positivo de las X. Dependiendo del sentido de la rotación del ángulo, es que nosotros clasificamos los ángulos en positivos y negativos. Entonces, los positivos son aquellos en donde su rotación a partir del eje X va hacia arriba y los negativos es que a partir del eje X su rotación va hacia abajo, como lo vemos en los dos gráficos. Ángulos positivos son aquellos que están ubicados en posición normal y su giro va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, que su giro a partir del eje X va hacia arriba, es decir, va en sentido de derecha a izquierda. Veamos algunos ejemplos. Este ángulo mide 135 grados positivos, este 210 grados positivos y este 300 grados positivos. Ejemplos. Entonces observemos este, es un ángulo positivo de 45, un ángulo positivo de 120 grados, un ángulo positivo de 235 y un ángulo positivo de 300 grados. Ángulos negativos. Son aquellos que están ubicados en posición normal y su giro va en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, son lo contrario a los positivos. Veamos, entonces tenemos nuestro lado inicial sobre el eje positivo de las X y el giro ahora va hacia abajo. Tenemos aquí un ángulo negativo de 60 grados y un ángulo negativo de 144 grados. Ejemplos. Este es un ángulo negativo de 300 grados, un ángulo negativo de 125 grados, un ángulo negativo de 230 grados y un ángulo negativo de 315 grados. Diferencia entre ángulos positivos y negativos. Entonces, nosotros tenemos que nuestros ángulos están ubicados sobre el plano cartesiano y el lado inicial coincide con la semirrecta positiva X del plano cartesiano. Volvemos a mirar la diferencia. Entonces, los positivos giran en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, si ustedes observan, la flechita del giro va hacia arriba, desde el lado inicial, va hacia arriba. Y en los negativos, el giro va en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, miren, observemos que ahora la flechita que nos indica el giro va es hacia abajo, desde el lado inicial, va desde abajo, mírenlo acá. Entonces, los negativos giran en el sentido de las manecillas del reloj, los positivos en el sentido contrario de las manecillas del reloj.